En las vastas arenas del desierto, donde el sol arde sin piedad y la esperanza parece desvanecerse en el horizonte, un hombre desafió la voluntad de Dios. Esta es la historia de una rebelión que no solo sacudió a una nación, sino que estremeció los mismos cimientos de la tierra. Imagina, por un momento, que el mismo suelo bajo tus pies comienza a temblar. El aire se espesa con una tensión palpable, y en un abrir y cerrar de ojos, un juicio divino de magnitudes inigualables arrastra a los rebeldes al abismo, sin piedad, sin vuelta atrás. ¿Qué ocurrió cuando Coré, un hombre de alto rango y líder en su pueblo, decidió desafiar el liderazgo de Moisés y Aarón? ¿Qué fuerzas sobrenaturales fueron desatadas cuando el pueblo de Israel se levantó en rebelión? Prepárate para adentrarte en una historia donde el orgullo humano se enfrenta cara a cara con el poder absoluto de Dios. Un relato de justicia, arrepentimiento y un castigo que resonará por generaciones. Hoy te contamos la rebelión de Coré, una lección que perdura en la memoria de la humanidad. ¿Podrás soportar el peso de la verdad? Quédate con nosotros para descubrir. En los días de Moisés, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, una oscuridad creciente se cernía sobre el campamento. La murmuración de voces y el descontento comenzaron a emanar de las tribus que, lejos de ver la mano divina en la travesía, comenzaban a cuestionar el liderazgo del hombre que había guiado a los israelitas por el desierto durante tantos años. La historia de la rebelión de Coré no es solo la historia de un hombre, sino de un pueblo dividido por la duda, por el desafío a la autoridad que Dios había establecido sobre ellos. Coré, un levita, hombre de alta posición entre su gente, empezó a hablar en secreto con Datán y Abirán, dos hombres de la tribu de Rubén, y otros príncipes que compartían su inquietud. Juntos conspiraron contra Moisés y Aarón, acusándolos de abusar de su poder y tomar para sí la gloria que pertenecía al pueblo de Israel. ¿Por qué Moisés y Aarón se consideran los únicos santos? ¿No somos todos nosotros igualmente pueblo de Dios? ¿Por qué han de gobernarnos así, en lugar de compartir el liderazgo entre todos? Decía Coré en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para ser oído por aquellos que deseaban desafiar la autoridad. Las palabras de Coré resonaron en los corazones de los hombres, y pronto, lo que había comenzado como una pequeña chispa de duda, se convirtió en una llama viva. Más de 200 príncipes, hombres de renombre, se unieron a la causa, marchando con Coré hacia la tienda de Moisés con la intención de llevar adelante su rebelión. Cuando Moisés supo de esto, su corazón se llenó de tristeza, y ante la magnitud de la amenaza que se cernía sobre el pueblo, se postró ante Dios. Sabía que la consecuencia de esta rebelión no solo afectaría a aquellos que se levantaban contra él, sino a todo Israel. Señor, ¿qué debo hacer? Oró Moisés con fervor. El silencio de la noche parecía responderle, y en su corazón sintió la seguridad de que algo grande y aterrador estaba por suceder. Dios le ordenó que se separara de aquellos que se rebelaban y les dijera que al día siguiente, él mismo se encargaría de revelar quién era realmente su elegido. El pueblo, ajeno a lo que se avecinaba, no comprendía la gravedad de la situación, y Coré, lleno de orgullo y confianza, ya se sentía victorioso. La confrontación se acercaba, y todo Israel sería testigo del enfrentamiento entre la rebelión humana y la autoridad divina. Sin saberlo, ellos estaban a punto de presenciar el poder de Dios de una manera que jamás olvidarían. El día siguiente llegó con un aire pesado, como si la tierra misma estuviera esperando el juicio. Los seguidores de Coré, reunidos en torno a él, esperaban impacientes a que se cumpliera la promesa de Moisés. La multitud, dividida entre los que aún creían en la autoridad de Moisés y Aarón, y aquellos que se habían unido a la rebelión, observaba en silencio. Los cielos, como si presintieran la magnitud del evento, permanecían cubiertos por nubes densas y sombrías. Moisés, sin embargo, no se dejó llevar por el miedo ni la incertidumbre. Al despertar esa mañana, había sentido en su alma el peso de la responsabilidad, como si la propia voluntad divina estuviera sobre él, guiando cada paso. Y así, con firmeza, se dirigió al pueblo. «Escuchen, todos ustedes», gritó Moisés, su voz resonando por encima del bullicio del campamento.
La multitud cayó en un instante. Si Dios ha elegido a un hombre, Él lo mostrará. Si Él me ha llamado para guiarles, lo sabrán hoy. Pero si esta rebelión es de hombres y no de Dios, entonces enfrentarán las consecuencias. Mientras Moisés hablaba, Coré, acompañado de los príncipes que lo respaldaban, se acercó, arrogante y desafiante. ¿Qué nos dices, Moisés? ¿Acaso no somos todos iguales ante Dios? Tú no eres mejor que nosotros. ¿Por qué nos habrías de gobernar? Moisés, con calma, les dijo, los hombres de Dios no buscan su propio beneficio. Si hay algo en mí que no sea de Él, que caiga sobre mí el juicio. Pero si soy su elegido, que se revele su poder. En ese momento, Moisés les ordenó a Coré y sus seguidores que se apartaran del resto del pueblo y se pusieran a un lado. Sin vacilar, los hombres se separaron, rodeando a Coré, mientras el resto de Israel observaba, enmudecido por la gravedad de la situación. La tierra misma parecía temblar bajo sus pies, como si presintiera el juicio inminente. Moisés, mirando hacia el cielo, levantó sus manos y clamó a Dios, pidiendo que Él mismo demostrara su voluntad y corrigiera la injusticia que se estaba perpetrando. Un silencio profundo llenó el aire, y en ese preciso momento, el suelo comenzó a temblar violentamente. Entonces, como si fuera un acto de la mano de Dios mismo, la tierra abrió sus fauces, tragando a Coré, Datán, Abirán y todos sus seguidores. El estrépito fue ensordecedor, y una nube de polvo cubrió el campamento. Los israelitas miraron aterrados como aquellos hombres, junto con todas sus posesiones, desaparecieron bajo la tierra, como si nunca hubieran existido. El grito final de Coré resonó en el aire, un sonido desgarrador que heló la sangre de todos los que escucharon. La tierra cerró nuevamente, dejando todo en silencio. Nadie se atrevió a moverse. Los que permanecieron en pie, con los ojos fijos en el lugar donde antes estaban los rebeldes, comprendieron de inmediato que el juicio de Dios había caído. Sin embargo, el terror no terminó allí. Mientras la tierra se cerraba, una última advertencia se dejó oír, como un susurro en el viento: no toquen lo sagrado. La rebeldía contra la voluntad de Dios nunca queda impune. Los israelitas, temblando, comprendieron que el mensaje era claro y que la justicia divina no podía ser desafiada. El suelo, después de tragarse a los rebeldes, quedó en calma, pero la sensación de horror no se disipó. El aire estaba pesado, cargado de una tensión palpable que hizo que muchos se preguntaran si el castigo ya había terminado o si algo más estaba por suceder. Los israelitas permanecían en silencio, observando el lugar donde había sido la rebelión, sin atreverse a moverse. El miedo había calado hondo en sus corazones, y el impacto de lo ocurrido aún no había sido digerido completamente. Moisés, a pesar de la gravedad de lo sucedido, no dejó que el terror dominara su alma. En su corazón, sabía que esto era solo una manifestación del poder de Dios para purificar a su pueblo. Pero el pueblo, visiblemente asustado, no compartía la misma calma. Algunos temían por sus propias vidas, preguntándose si podrían ser los siguientes en enfrentar el juicio divino. La murmuración comenzó de nuevo, pero esta vez el miedo en las voces era mucho más fuerte. ¿Será que si nos rebelamos, también seremos consumidos por la tierra? Se preguntaba la gente, mirando nerviosamente a su alrededor. Moisés, al ver la incertidumbre, entendió que su pueblo necesitaba ser fortalecido, que la fe de Israel debía ser renovada. Se acercó al altar de la tienda de reunión, donde la presencia de Dios se hacía palpable, y allí oró con fervor. En sus oraciones, clamó por perdón y por la restauración de la confianza entre el pueblo y Dios. Durante un largo tiempo, la multitud permaneció callada, esperando, temblorosa ante la incertidumbre de lo que podía venir a continuación. Finalmente, la respuesta de Dios llegó no con furia, sino con misericordia. Dios le habló a Moisés y le dio instrucciones claras. Debía hablar a todo Israel y pedirles que tomaran sus cetros, las varas de cada uno de los líderes de las tribus, y las depositaran frente al altar. Dios iba a hacer que una vara floreciera, mostrando quién era el verdadero elegido para dirigir al pueblo. El pueblo, aunque aún asustado, comenzó a obedecer las instrucciones de Moisés. Las varas fueron recogidas, y uno a uno,
los líderes las colocaron frente al altar. La esperanza comenzó a surgir en algunos corazones, pero otros permanecían llenos de dudas. Sin embargo, todos sabían que lo que estaba por ocurrir marcaría la diferencia entre la vida y la muerte, entre la obediencia y la desobediencia. Mientras el sol comenzaba a ocultarse y la oscuridad tomaba el control del campamento, Moisés se retiró al lugar sagrado con las varas. El pueblo, expectante, se agrupó alrededor, observando con atención. La tensión era casi insoportable, y por un momento parecía que el tiempo mismo se había detenido. La quietud en el campamento era total. No había viento que moviera las hojas de los árboles ni el sonido de animales que rompiera el silencio opresivo que reinaba en el aire. Todos los ojos estaban fijos en Moisés, quien, con solemnidad, colocó las varas en el altar, tal como Dios le había ordenado. Los príncipes de cada tribu habían entregado sus varas, mostrando un acto de fe, aunque con temor y duda. Nadie sabía exactamente qué sucedería, pero todos entendían que lo que estaba en juego era mucho más grande que sus miedos personales. Durante toda la noche, el pueblo permaneció en vigilia, algunos orando y otros en silencio, esperando el amanecer. Las estrellas brillaban sobre ellos como una promesa de lo que vendría, y la incertidumbre se convirtió en un eco constante en sus corazones. ¿Quién sería el elegido de Dios? ¿Qué señal les daría la certeza de que Dios había escuchado sus súplicas? El alba llegó lentamente, bañando el campamento con una luz tenue, casi mística. Moisés, fiel a su misión, se levantó temprano. Dirigió sus pasos hacia el altar y cuando llegó, encontró un milagro frente a sus ojos. Las varas de los príncipes de las tribus de Israel yacían todas en el suelo, pero había una vara que sobresalía entre todas las demás, la vara de Aarón, la cual había comenzado a brotar. En su punta, como un símbolo claro de la intervención divina, florecían flores hermosas y frutos jugosos, mientras que las demás varas permanecían secas e inanimadas. El pueblo, al ver esta señal milagrosa, rompió en murmullos de asombro y temor. La vara florecida era la confirmación inequívoca de que Aarón había sido elegido por Dios para ser el sumo sacerdote, y que su liderazgo debía ser aceptado por todos, sin cuestionamientos. La voluntad divina se había manifestado de forma clara y poderosa, y la multitud comenzó a entender la gravedad de lo que había sucedido. Moisés, al ver la señal, levantó su voz y proclamó con autoridad: «Este es el hombre que Dios ha elegido. Quien se oponga a él, se opone a la voluntad de Dios mismo. Que no haya más rebelión entre nosotros, pues el juicio divino ya ha hablado». Pero el pueblo no estaba del todo convencido. Algunos, todavía resentidos por el destino de Coré y los suyos, dudaban de la legitimidad del juicio. Pero el miedo a lo que había ocurrido en el suelo, la desaparición de aquellos que se habían rebelado, mantenía a la mayoría en silencio. Sabían que si desobedecían, las consecuencias serían aún peores. El sol ascendió con fuerza, y la atmósfera en el campamento de Israel se mantenía cargada de temor y reverencia. Aunque la señal de la vara florecida de Aarón era un milagro evidente, muchos en el pueblo seguían con el corazón dividido. La muerte de Coré y sus seguidores había sido un recordatorio brutal de la ira de Dios, pero las dudas persistían. Los israelitas aún no entendían completamente el mensaje de esa cataclísmica desaparición, ni lo que realmente significaba para su futuro. Moisés, sintiendo la creciente tensión, convocó una nueva reunión en la tienda de reunión. El pueblo, aunque aún asustado, se aglutinó frente a él. Moisés sabía que no solo debía consolidar la autoridad de Aarón, sino también sanar el alma de Israel, que se encontraba herida por el miedo y la incertidumbre. El juicio de Dios es justo, pero también es misericordioso, dijo Moisés, su voz resonando con un tono solemne. Hoy, hemos sido testigos de su poder, pero también debemos recordar que Él nos da la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Él con corazones puros. A pesar de sus palabras, los que aún dudaban miraban con recelo a Aarón, el hombre que, hasta ese momento, no había sido más que el hermano de Moisés. Muchos no veían en él a un líder, sino a un hombre más que había estado a la sombra de su hermano durante años. La sensación de cambio les resultaba extraña y, en algunos casos, incómoda. Sin embargo,
Sabían que la obediencia a la voluntad divina era lo único que les permitiría sobrevivir en el desierto. La voz de Moisés, firme y autoritaria, interrumpió el murmullo que comenzaba a crecer entre la multitud. Dios ha hablado, y a través de Aarón, Él guiará a su pueblo en la adoración. Aquel que se oponga a su sacerdocio, se opondrá al mismo Dios. Un estremecimiento recorrió la multitud al escuchar esas palabras. Los rostros de algunos reflejaban temor, mientras que otros comenzaban a sentirse más seguros, como si la resolución de Moisés y la intervención divina les dieran la certeza de que todo, por más incierto que fuera, finalmente estaría en manos de un poder más grande que ellos mismos. Pero, mientras la multitud absorbía las palabras de Moisés, un pequeño grupo, liderado por un hombre llamado Rubén, se apartó discretamente de la reunión. Aunque no se atrevieron a levantar la voz públicamente, sus corazones seguían llenos de rebelión. Coré había caído, pero su espíritu de desafío seguía vivo en algunos de los corazones más duros de Israel. Ellos no se rendirían tan fácilmente. Esa noche, el viento sopló con fuerza, como si el desierto mismo quisiera advertirles de lo que se avecinaba. Nadie sabía que una nueva prueba estaba por venir, una que pondría a prueba nuevamente la lealtad del pueblo de Israel y demostraría si realmente podían ser obedientes a la voluntad de Dios, o si su rebeldía continuaría, a pesar de las señales y advertencias. La quietud que siguió a la advertencia de Moisés fue solo temporal. Durante los días que siguieron, el pueblo intentó restablecerse, pero la división interna era evidente. Algunos, viendo el milagro de la vara florecida como la señal definitiva de que Aarón era el elegido por Dios, se sumaron a la causa de la obediencia. Pero otros, principalmente los descendientes de Rubén, que aún no habían sido convencidos del todo, comenzaron a tejer nuevas conspiraciones. La rebelión de Coré, aunque aparentemente sofocada, había dejado cicatrices profundas en el corazón de Israel. La tensión comenzó a crecer de nuevo. Los murmullos eran más frecuentes, y la sospecha se sembró en los corazones de aquellos que no querían someterse completamente al liderazgo de Aarón. Mientras tanto, Moisés, quien conocía el peligro de esta división, se dedicó a orar y buscar la dirección divina. Una mañana, Moisés convocó una nueva reunión. Alrededor del altar, se congregaron todos los líderes de las tribus, y los representantes de las familias de Israel se reunieron en silencio. Moisés, con un rostro grave, les habló con tono solemne: «Escuchen, pueblo de Israel. El corazón de muchos ha sido probado, y ha quedado claro que algunos siguen oponiéndose a la voluntad de Dios. Pero sepan esto, no pueden desafiar el plan divino sin consecuencias». Moisés, entonces, relató la amarga historia de Coré, y les recordó a todos que la rebelión de aquellos hombres no solo había sido contra él y Aarón, sino contra el mismo Dios. Y mientras el pueblo escuchaba atentamente, la voz de Moisés retumbó: «Si alguno de ustedes se atreve a seguir el camino de la rebelión, caerá bajo la mano de Dios. Su juicio será rápido y eterno». El eco de sus palabras caló hondo en los corazones de muchos, y el miedo volvió a instalarse en el campamento. A pesar de esto, algunos no pudieron ignorar las semillas de desconfianza que ya estaban germinando en su interior. Un pequeño grupo, encabezado por Rubén, se separó del resto, sabiendo que había llegado el momento de actuar. Si los levitas y Aarón son los únicos escogidos por Dios, ¿qué queda para nosotros?, se preguntaba Rubén, con amargura. Este pueblo no está siendo gobernado, está siendo oprimido. No tenemos voz ni lugar. Así, esa misma noche, un grupo de hombres, entre los cuales se encontraban descendientes de Rubén, Dan y Gad, se reunieron en secreto para discutir sus planes. No estaban dispuestos a aceptar la autoridad de Aarón sin luchar, convencidos de que el liderazgo debía estar en manos de todos, no de una sola familia. Mientras tanto, en las tiendas de Moisés y Aarón, el viento volvió a soplar con furia. Esta vez, el rugido del viento parecía ser más fuerte, como si la tierra misma estuviera clamando por la justicia que estaba a punto de desatarse. Los cielos se oscurecieron, y Moisés sabía, en lo profundo de su ser, que la rebelión estaba lejos de haber terminado. El campamento de Israel se encontraba en un estado de tensión palpable. Los días pasaban lentamente, como si el tiempo mismo estuviera contenido.
esperando una resolución. Mientras Moisés y Aarón trataban de mantener la calma, algunos seguían alimentando la rebelión en secreto, decididos a desafiar la autoridad divina que se había manifestado tan claramente. La conspiración de Rubén y sus seguidores avanzaba con sigilo. En sus conversaciones, rehusaban aceptar que Aarón, y solo Aarón, fuera el líder espiritual del pueblo. Aunque se mantenían en las sombras, el fervor con que se oponían a la voluntad de Dios los empujaba a dar el siguiente paso, un desafío directo a la autoridad establecida. Esa noche, el fuego del campamento se apagó, dejando un manto de oscuridad que se extendió sobre el pueblo. Los hombres de Rubén, con rostros sombríos, se reunieron bajo la protección de la oscuridad. El líder de la rebelión levantó la voz, su tono decidido. Hoy, decidiremos si seguiremos bajo la yugo de Aarón o si tomamos el control de nuestro destino. Dios no ha hablado solamente a través de Moisés. También somos pueblo de Israel y merecemos ser escuchados. A medida que sus palabras resonaban, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse del aire. El desierto parecía escuchar, y el viento comenzaba a levantarse de nuevo, como si la propia tierra temiera lo que estaba por suceder. Aquellos hombres no sabían que el mismo Dios que había partido el mar rojo y cerrado la tierra sobre los rebeldes, ahora se preparaba para una vez más mostrar su poder, de una forma aún más devastadora. Al amanecer, los hombres de Rubén, Dan y Gad se acercaron a la tienda de Moisés. Eran valientes, pero el miedo aún se reflejaba en sus ojos. Sabían que estaban desafiando no solo a Moisés y a Aarón, sino a la misma voluntad de Dios. Sin embargo, la desesperación por el control los había cegado. Se presentaron ante Moisés, desafiantes. «Somos los hombres que Dios ha elegido», dijo Rubén con voz firme. «Ya no toleraremos más que Aarón gobierne sobre nosotros». Moisés, al escuchar sus palabras, no pudo evitar sentir una profunda tristeza. Sin embargo, en su corazón, sabía que esta rebelión debía ser tratada con la severidad que correspondía a la gravedad del acto. Miró al cielo, buscando consuelo, pero encontró solo un silencio ominoso. Finalmente, alzó la mano y dijo con voz poderosa: «Si la rebelión persiste, que Dios mismo decida entre nosotros. Pero el castigo será más grande que antes». La multitud comenzó a agolparse, observando con ansiedad lo que sucedería a continuación. Nadie sabía cómo respondería Dios esta vez, pero todos temían la respuesta. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, y la tierra misma parecía esperar el juicio que estaba por llegar. El sol comenzaba a descender, pero el calor del desierto no disminuía. La tensión que se había acumulado durante días alcanzaba su punto máximo. El pueblo, dividido y temeroso, observaba cada uno de los movimientos de Moisés y los rebeldes. Nadie se atrevía a hacer un solo gesto sin antes mirar al cielo, esperando una señal divina. Todos sabían que un nuevo juicio estaba por venir, y la pregunta era: ¿quién sería el siguiente en enfrentar la ira de Dios? Rubén, junto con sus seguidores, se mantenía desafiante, mientras Moisés, con la tristeza reflejada en su rostro, volvía a dirigirse al pueblo. «Si ustedes persisten en esta rebelión, sepan que el juicio de Dios caerá sobre ustedes. Esta vez, será más grande que antes. No se atrevan a desafiar su voluntad». Con firmeza, Moisés ordenó que se separaran los que se oponían a la autoridad divina y que permanecieran en su lugar hasta que Dios decidiera lo que debía hacer. La multitud se dividió, con los rebeldes de un lado y el resto del pueblo de Israel del otro, mirando en silencio, temerosos, mientras los líderes se preparaban para un enfrentamiento de consecuencias inimaginables. Moisés, de rodillas, clamó a Dios pidiendo justicia, pero también misericordia para aquellos que aún pudieran arrepentirse. La tierra, quieta y sombría, parecía esperar con ansias la orden divina. Nadie podía predecir lo que ocurriría, pero todos lo temían. La rebelión había alcanzado su punto culminante. Poco después, un estrépito resonó en todo el campamento. La tierra comenzó a temblar de nuevo, mucho más fuerte que antes. Un estremecimiento violento recorrió el suelo, y la multitud, aterrorizada, levantó la vista. Algo estaba ocurriendo. Entonces, al igual que en el juicio contra Coré, la tierra se abrió de manera espectacular,
tragando a aquellos que se habían rebelado contra el liderazgo de Aarón y la voluntad de Dios. Los gritos de los hombres y mujeres que caían en la grieta de la tierra se escucharon como un eco de desesperación. El suelo los devoraba, sin piedad, en un acto de juicio divino que demostró con contundencia la autoridad suprema de Dios. Los que quedaron, aquellos que se habían mantenido firmes en su fe y obediencia, no pudieron evitar sentir una mezcla de alivio y horror. Alivio porque la justicia de Dios se había hecho evidente, pero horror porque sabían que esa misma justicia podría caer sobre cualquiera que desafiara su voluntad. Moisés, con el rostro sombrío, se levantó del suelo y volvió a mirar al pueblo. Esto es lo que ocurre cuando desafían la autoridad de Dios. La rebelión no solo destruye a los que se levantan contra él, sino a toda la comunidad. Que esto sea un recordatorio de la gravedad de nuestra obediencia. La tierra se cerró con un ruido ensordecedor, dejando solo el eco de los gritos y la imagen de la desolación. El pueblo, aunque aliviado por el final de la rebelión, no pudo evitar sentir una profunda tristeza. Muchos, al ver la devastación, comprendieron finalmente lo que significaba vivir bajo la voluntad de Dios, una obediencia absoluta, sin espacio para la duda. El desierto volvía a quedar en silencio, pero el aire ya no era el mismo. El pueblo de Israel, aunque aliviado por el final de la rebelión, se encontraba marcado por la experiencia. La lección que Dios había impartido a través de un juicio tan terrible había dejado una huella profunda en todos. La tierra, que había tragado a los rebeldes, parecía ahora más quieta, como si estuviera esperando una respuesta del pueblo. Moisés y Aarón, conscientes de que el pueblo aún estaba afectado por lo sucedido, se reunieron con los líderes para darles una última instrucción. La devastación era palpable, pero también lo era el arrepentimiento en los corazones de aquellos que habían dudado. La desobediencia había sido castigada, y ahora era el momento de restaurar la fe del pueblo en la voluntad de Dios. Moisés habló con voz grave, pero también llena de compasión. Israel, este día debe quedar grabado en su memoria, no solo por el juicio de Dios, sino por su misericordia. Aunque hemos visto el poder de su ira, Él también ha mostrado su paciencia y amor. No olvidemos nunca que el camino hacia la vida eterna solo se logra mediante la obediencia a su palabra. La multitud, todavía impresionada por lo que había presenciado, asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Moisés. A medida que el líder hablaba, se percibió un cambio en el aire. Un murmullo de esperanza comenzó a formarse entre los israelitas, como si la lección de la rebelión se estuviera transformando en una oportunidad para la redención. La obediencia a Dios, que antes parecía una imposición, ahora se veía como una protección. Los israelitas comenzaron a ver que al seguir la voluntad divina no solo evitaban el castigo, sino que aseguraban la bendición y la prosperidad para todo el pueblo. Aarón, con humildad, se levantó ante Moisés y tomó la vara florecida que había sido testigo de la intervención divina. La autoridad de Dios no es para ser tomada a la ligera, dijo con voz firme. Y lo que hemos aprendido es que su autoridad debe ser respetada por todos. El pueblo, ahora más unido que nunca, observaba este acto de restauración. La obediencia ya no era vista como una carga, sino como el camino hacia la salvación y la bendición. El temor inicial había dado paso a un respeto reverente hacia la autoridad de Dios, y la fe de Israel se renovaba. Pero mientras la paz comenzaba a restaurarse en el campamento, algunos aún no comprendían completamente el alcance de la lección que Dios había dado. En los rincones más oscuros del corazón humano quedaban ecos de la rebelión, y aunque la mayoría aceptaba la autoridad divina, las semillas de la duda seguían creciendo en algunos corazones. Con el paso de los días, el campamento de Israel comenzó a recobrar su estabilidad. La obediencia a la voluntad divina se convirtió en el nuevo fundamento sobre el que se erigiría la vida del pueblo. La autoridad de Aarón, confirmada por la intervención directa de Dios, fue finalmente aceptada por todos, aunque el temor nunca abandonó por completo sus corazones. Sabían que el juicio de Dios podía ser tan rápido como devastador, pero también que su misericordia y guía eran la única fuente de esperanza para su supervivencia en el desierto. El pueblo continuó su marcha hacia la tierra prometida, pero la lección de la rebelión de Coré quedó grabada en sus corazones para siempre.
Cada vez que los israelitas miraban a la vara florecida de Aarón, recordaban que no podían cuestionar la voluntad de Dios sin consecuencias, y que la unidad y la obediencia eran esenciales para su destino. Moisés, aunque nunca olvidó el sufrimiento que esa rebelión causó a su pueblo, sabía que el futuro de Israel dependía de la lección aprendida en esos días oscuros. La obediencia y la fe debían prevalecer sobre la duda y el orgullo. Dios había demostrado de manera definitiva que su voluntad no podía ser desafiada, pero también había mostrado su capacidad para restaurar a aquellos que volvían a él con corazones humildes. El juicio de Coré había sido un recordatorio poderoso, pero también una oportunidad para que el pueblo de Israel se arrepintiera y fortaleciera su fe en el Dios que los había elegido. Aunque algunos siempre recordarían con miedo el día en que la tierra se abrió para tragar a los rebeldes, otros verían ese acto como un acto de salvación que libró a la comunidad de la destrucción total. La historia de la rebelión de Coré, con todo su drama y su devastación, terminó con una nota de esperanza. Porque, a pesar de la dureza del juicio, la misericordia de Dios nunca abandonó a su pueblo. Y así, Israel continuó su peregrinaje hacia la tierra prometida, con la certeza de que, al final, la obediencia a la voluntad de Dios sería su guía y protección en todo lo que viniera. El eco del juicio y la restauración resonó en cada generación, como un recordatorio eterno de que, en el reino de Dios, el desafío a su autoridad siempre lleva a la destrucción, pero la obediencia trae vida y bendición.